Estimados estudiantes, quiero compartir con ustedes el tema de razones y proporciones en este estudio que estamos teniendo acerca de lo que es la aritmética matemática. Y vamos a conocer primero el concepto y la definición de lo que es una razón. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades que puede expresarse mediante una fracción. Si las cantidades A se comparan con la cantidad B, entonces entre ellas se forma lo que es una razón. Es decir, que de manera general, la razón siempre se va a expresar como una fracción. Así tenemos entonces que existen tres formas de cómo representar una fracción y en cualquiera de las tres se lee siempre A es AB, ya sea utilizando los dos puntos, como vemos acá en esta parte, A es AB, utilizando una diagonal como símbolo de fracción o de una forma horizontal en donde ubicamos en la parte de arriba el primer elemento que sería el antecedente y luego el consecuente. Entonces, cualquiera de las tres formas siempre vamos a leer A es AB, en donde estamos comparando entonces la primera con la segunda cantidad. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos propios de una razón. Y antes de eso, pues vamos a ver cómo aplicamos la razón en ejemplos ya prácticos. Por ejemplo, acá nos dice, en una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué relación numérica existe entre el número de mujeres y el número de hombres? La relación entre el número de mujeres y el número de hombres es de 10 es a 18. Y otra forma de leerlo es también 10 de 18, es decir, que de todo el salón de clases, que en este caso sería pues 28, 10 son mujeres, mientras 18 son hombres. Entonces estamos comparando dos grupos acá y lo hacemos a través de una razón. Muy bien, ahora veamos en cuanto a lo que son los elementos o los términos de una razón. Y el término A, o sea, el primero que ubicamos, es el antecedente de la razón y el B es el consecuente. Entonces, de esta manera tenemos, el primer elemento se llama antecedente y el segundo, consecuente. El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de la razón. Ahora, ¿por qué decimos acá que el resultado de la división o cociente? Porque aquí vamos a establecer esta relación entre los términos antecedente y consecuente mediante una división, o sea, siempre se va a comparar. En este caso estamos hablando de una razón geométrica, en donde se establece a través de una división el primero con el segundo término de la razón para obtener lo que se llama valor de la razón. Ahora veamos lo relacionado con lo que es la proporción. Una proporción se da cuando nosotros comparamos dos o más razones y sobre todo cuando esas razones son iguales. Entonces decimos que forman una proporción. Entonces, digamos que la definición de proporción sería que proporción es la comparación de dos razones. Vemos acá entonces cómo vamos a estructurar, cómo vamos a leer lo que son las razones. Entonces aquí vamos a leer A es a B, como C es a D. Y si aquí vemos A es a B es igual a H y C es a D también es igual a H, entonces por carácter transitivo, entonces esto forman una proporción en donde leemos de esta manera. A es a B como C es a D. Y aquí vemos que en una proporción pues siempre se va a cumplir esta relación de que cuando se multiplica en forma cruzada, siempre nos va a dar el mismo resultado. Si al multiplicar de forma cruzada no obtenemos el mismo resultado, entonces no es una proporción. Así como en este ejemplo tenemos que al multiplicar 13 por 14 nos da 42, igual 7 por 6, 42, significa que 13 es a 7 como 6 es a 14 es una proporción. Vemos entonces que una proporción también tiene dos elementos. Los de los extremos se llaman precisamente así, extremos. Y los de la parte media, pues se llaman medios. Entonces tenemos que en una proporción tenemos medios y extremos. Y acá es lo que estamos
viendo acá en forma cruzada que en este caso 3 y 14 serían los extremos y 7 y 6 son los medios. Entonces siempre vamos a ver que se cumple esa relación en donde se multiplican los medios y los extremos y obtenemos siempre el mismo resultado. Veamos ahora ya más específico lo que son los elementos de una proporción. Y entonces tenemos que una proporción es una igualdad entre dos razones y aparece frecuentemente en notación fraccionaria. Esto nos indica que la mayoría de veces una proporción la vamos a ver así escrita como se establece una fracción y de esa manera entonces se va a presentar siempre. Nos indica acá que una proporción es una igualdad. ¿Por qué? Porque siempre van separadas del signo igual. Entonces, las proporciones expresan igualdades. Tenemos acá en donde vemos los elementos que hablábamos anteriormente, que en este caso A y D son los extremos y B y C son los términos medios. Esos entonces son los elementos de la proporción. Muy bien, de esta manera entonces compartimos con ustedes este tema. Esperamos que ustedes practiquen en relación a lo que son las razones y proporciones.